La paz interior no es un don divino ni una promesa distante, sino el primer paso hacia la verdadera felicidad. Bienvenido a este encuentro donde reflexionarás sobre un principio esencial de la sabiduría estoica. Primero, tu paz interior. Después, todo lo demás. Sin serenidad en el alma, tus decisiones estarán teñidas por el caos del mundo exterior y las emociones se convertirán en amos en lugar de sirvientes. Epicteto decía que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos sobre lo que sucede. Por eso, si deseas actuar con claridad, primero debes aprender a dominar el torbellino interno. En este camino descubrirás prácticas antiguas que te ayudarán a fortalecer el alma, a mantenerla firme ante el ruido del mundo y a mirar la vida con calma y propósito. Solo quien conquista su interior puede caminar con serenidad entre las tempestades de la vida. Imagina un antiguo retiro en las montañas, donde vivía un maestro de alma serena, conocido por su sabiduría y por enseñar a otros a gobernar sus emociones. Allí, un joven llamado Tenzin acudía cada día con el corazón dispuesto a aprender. El sabio le enseñó que el dominio de sí mismo comienza en los pequeños actos, en la atención, en la constancia. La vida sencilla del retiro era una escuela de fortaleza. Allí se practicaba la razón, la empatía y el autocontrol, virtudes que Marco Aurelio consideraba pilares de una existencia buena. El primer principio que Tenzin aprendió fue el poder de convivir con otros sin perder su centro. Cada día compartía risas, historias y silencios con sus compañeros. Descubrió que la conexión humana, cuando nace del respeto, fortalece el espíritu y da sentido a la vida. Aprendió a escuchar con plena atención, sin juzgar ni anticiparse. Pues quien escucha de verdad aprende a ver más allá de las palabras. Esa escucha profunda era un acto de amor racional, una forma de estar presente y de comprender que cada ser humano lucha con sus propias batallas invisibles. Con el tiempo, comprendió que la felicidad no depende de lo que posees, sino de cómo interpretas lo que tienes. La alegría, como diría Séneca, se encuentra en la virtud y no en la fortuna. Tenzin descubrió que la felicidad es como una semilla. Requiere cuidado diario, pequeños gestos sinceros, acciones repetidas que transforman el carácter. Una sonrisa, por simple que parezca, podía abrir puertas que la fuerza jamás lograría. Al sonreír a quienes lo rodeaban, creaba un clima de calidez que hacía florecer la armonía en los corazones ajenos. El segundo principio que el maestro le transmitió fue la alegría de pensar en los demás. Cuando uno se aparta del egoísmo, el Ikea, Tenzin comenzó a mirar más allá de sus propias necesidades, ayudando a quien lo requería con palabras, con gestos o con simples silencios. Comprendió que servir a otros no disminuye el valor propio, sino que lo engrandece. En cada acto de generosidad hallaba un sentido más profundo, una calma que solo surge cuando se vive conforme a la razón y a la naturaleza. Por último, adoptó un principio de acción constante. Dedicar tiempo cada día a una buena obra sin esperar recompensa. Podía ser ayudar a un anciano, cuidar la tierra o enseñar a un niño. En esos gestos encontraba la grandeza de lo cotidiano. Cada acción noble se convertía en un recordatorio de que el propósito de la vida no es huir del dolor, sino actuar con rectitud incluso en medio de él. Así comprendió que la verdadera paz no consiste en escapar del mundo, sino en caminar por él con el alma serena y el juicio firme. La felicidad duradera no se mendiga al destino. Se construye a través de tus actos, tus pensamientos y tu capacidad de mantenerte en armonía con la razón, aun cuando todo a tu alrededor se desmorone, porque quien domina su interior, domina el universo que habita dentro de sí.
Pequeños gestos pueden cambiar el curso del mundo. Compartir un pedazo de pan, una palabra que alivie el peso del alma o simplemente un instante de tu tiempo puede transformar tanto a quien recibe como a quien da. En cada acto de generosidad se esconde una enseñanza estoica. La verdadera abundancia no se mide por lo que posees, sino por lo que estás dispuesto a ofrecer sin esperar nada a cambio. Cuando entregas con el corazón libre de deseos, sientes una satisfacción profunda. Esa quietud interior que Marco Aurelio llamaba la alegría del alma en armonía con la virtud. Agradecer lo que tienes es otro ejercicio esencial. Cada mañana, al abrir los ojos, dedica unos segundos a reconocer lo que la vida te concede. No lo hagas por obligación, sino con conciencia. Agradece la salud, el amor, la oportunidad de respirar el aire fresco o escuchar el sonido de la lluvia, al caer la noche. Antes de cerrar los ojos, recuerda los pequeños instantes que te ofreció el día. Una conversación sincera, una comida compartida. La simple belleza del mundo que te rodea, esa práctica te mantendrá enfocado en lo esencial, te enseñará a ver la grandeza en lo cotidiano y a valorar cada momento como un regalo. Séneca decía que quien no agradece lo que tiene es esclavo del deseo de lo que le falta. Mantener hábitos saludables es una forma de honrar el cuerpo que te sostiene. Cuida tu descanso y tu movimiento, no como un sacrificio, sino como un acto de respeto hacia ti mismo. El ejercicio no es solo una disciplina física, es un recordatorio de que mente y cuerpo son aliados en el camino hacia la serenidad. Dormir bien, alimentarte con mesura, respirar con atención, son gestos de equilibrio que fortalecen la mente. Los estoicos enseñaban que la templanza es el arte de no ser dominado por los excesos. Vivir en el presente es otro principio fundamental. No dejes que el pasado te aprisione ni que el futuro te robe la calma. Permanece aquí. En este instante, observa tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. No eres lo que piensas ni lo que sientes, sino quien observa en silencio. Cuando logras habitar el ahora, descubres la serenidad que no depende de nada externo. Epicteto lo expresó con claridad. No es lo que sucede lo que perturba al ser humano, sino su opinión sobre lo que sucede. Y en ese silencio donde todo se aquieta, comienza el verdadero camino hacia la paz interior. No la busques fuera. Entre el ruido o el aplauso del mundo, está dentro. En el centro sereno que nadie puede arrebatarte. Imagina ese instante en que el corazón se sosiega, en que dejas de luchar contra lo inevitable y simplemente aceptas. Allí reside la libertad, allí nace la calma duradera. Esa que ningún infortunio puede destruir. Quédate en este momento. Escucha la quietud. Deja que la conciencia se expanda y sienta la plenitud de estar vivo. Entonces comprenderás que la paz no es un destino, sino una manera de caminar por la vida con sabiduría, gratitud y equilibrio. La práctica de la atención profunda reveló que el silencio no era un vacío, sino un espejo donde se refleja la mente. Al sentarte y observar tu respiración, descubres que tus pensamientos y emociones se mueven como el mar. Vienen y van, sin pedir permiso. Los estoicos enseñaban que no debes aferrarte a lo que no puedes controlar, y los pensamientos son precisamente eso. Oleadas que pasan, sombras que no merecen esclavizarte. Poco a poco, al observar sin juicio, sientes cómo la mente se aquieta y nace una serenidad que no depende de nada externo. Comprendes que la verdadera paz no se encuentra en los hechos del mundo, sino en la manera en que los interpretas. Cada día te acercas más a esa calma interior. Empiezas a hablar con otros sobre la claridad que nace de vivir el presente con atención, de agradecer incluso lo que parece insignificante. Aprendes que la felicidad no es una meta distante,
sino un estado que puedes elegir ahora mismo. Marco Aurelio decía que la vida es lo que hacen tus pensamientos de ella, y en ese espíritu comienzas a compartir esta sabiduría con quienes te rodean. Un día, mientras caminas por el bosque, encuentras a un anciano abatido. Te habla de sus temores, de las cargas que el tiempo ha puesto sobre sus hombros, con una sonrisa. Le invitas a sentarse y a respirar contigo. En el silencio, el anciano cierra los ojos y por un instante deja de luchar con el pasado. Cuando los abre, sus lágrimas no son de tristeza, sino de alivio. Gracias, dice, has traído luz a mi vida. Y respondes con humildad, la luz ya estaba en ti, solo necesitabas detenerte para verla. Desde entonces, te conviertes en un faro para los demás, no porque busques admiración, sino porque vives de acuerdo con la razón, como enseñaba Epicteto. Lo que ilumina no es el poder ni la riqueza, sino la serenidad que surge de dominarse a uno mismo. Enseñas a las personas que la felicidad verdadera se esconde en los actos simples, en la atención al instante, en la conexión sincera con los otros. Una tarde, mientras el sol tiñe de oro el horizonte, un grupo de discípulos se sienta a escucharte. El aire huele a tierra y a silencio. Les cuentas una historia antigua, una de esas que viajan de generación en generación. En un reino lejano, dices, vivía un príncipe llamado Arjun. Su corazón estaba lleno de deseos y su mente dividía el mundo en 3 juicios. ¿Me gusta? ¿Me es indiferente? No me gusta. Así creció. Esclavo de sus opiniones, buscaba placer en lo que le agradaba. Despreciaba lo que le incomodaba y se negaba a aceptar lo inevitable. Pero con el tiempo comprendió que esa forma de vivir solo traía sufrimiento. Un día, cansado de su propia mente, dejó el palacio y emprendió un viaje en busca de claridad. Viajó por tierras desconocidas, escuchó a sabios y caminó hasta llegar al pie de una montaña sagrada. Allí conoció a un maestro que no le ofreció riquezas ni promesas, solo una enseñanza. Aprende a observarte sin dejarte arrastrar por ti mismo. El joven comenzó a practicar, aprendió a mirar sus pensamientos sin someterse a ellos, a reconocer que el apego, la ignorancia y la ira no son enemigos externos, sino ilusiones creadas por la mente. Descubrió que la compasión nace de entender la fragilidad humana y que la ecuanimidad es la fuerza más noble. Séneca escribió que la felicidad consiste en vivir conforme a la naturaleza, y eso fue lo que Arjun comprendió al fin, que la vida no necesita ser conquistada, solo comprendida. Con el tiempo, Arjun se transformó. Ya no era el príncipe que buscaba placer, sino un hombre en paz con lo que es. Encontró alegría en aceptar la vida tal como viene, sin exigirle nada. Y así, sin pretenderlo, se convirtió en una luz para los demás, un ejemplo de serenidad y razón, porque quien se libera de sus pasiones no solo encuentra la calma, sino que la irradia, y en ese equilibrio, la existencia se vuelve simple. Clara y profundamente humana, el joven halló la libertad auténtica y la dicha que no se apaga. Los discípulos escuchaban con atención cada palabra del maestro, y en sus corazones nacía una calma profunda, una claridad que los liberaba del peso de las expectativas. Comprendieron entonces que la verdadera felicidad no depende de los favores de la fortuna ni de los juicios fugaces del mundo, sino de la capacidad de gobernar el alma con serenidad, compasión y lucidez. Aprendieron que los enemigos más grandes no son los demás, sino las pasiones desordenadas, la ignorancia de uno mismo y el rencor que se aferra a lo que no puede cambiar. Así, bajo la guía firme y benevolente del sabio, continuaron su viaje hacia una vida interior plena.
sabiendo que la comprensión y la aceptación son las columnas de la libertad interior. Un día, mientras el sol descendía sobre el horizonte, tiñendo de oro las paredes del lugar, una viajera occidental llamada Emily llegó en busca de orientación. Su vida estaba marcada por el esfuerzo constante, la ansiedad y el vértigo del éxito. Sentía que había conquistado metas, pero había perdido el sentido. Buscaba algo que no se podía comprar. Paz, impulsada por ese anhelo invisible que empuja a las almas cansadas, se acercó al maestro y le pidió que compartiera las enseñanzas que habían transformado a sus discípulos. El maestro, con una serenidad que solo nace de quien ha comprendido su propia naturaleza, le dijo: «El mundo te ha enseñado a medirlo todo con los juicios del gusto, del placer o del disgusto. Pero esos juicios te encadenan. Cada vez que buscas en lo externo la confirmación de tu valor, entregas tu libertad». Emily escuchó en silencio, y el sabio continuó: «No eres tus logros ni tus pérdidas. Eres la conciencia que los observa. La felicidad no depende de la riqueza, del poder o de las relaciones. Depende de cómo decides mirar lo que ya tienes, de cómo eliges pensar cuando nada parece a tu favor». El maestro le habló de los antiguos estoicos, de Marco Aurelio, que reinó sobre un imperio, y sin embargo escribió que la única conquista digna es la de uno mismo. Lehoblu de Shinetsu, quien dijo que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto navega. Y añadió: «Cada pensamiento puede ser tu aliado o tu tirano. Si logras dominar la mente, habrás conquistado el único reino que realmente te pertenece». Emily comprendió que la iluminación no era un estado místico, sino la claridad de una mente que ya no se deja arrastrar por el miedo ni por el deseo, que la atención plena no es una técnica, sino una forma de vivir cada instante como si fuera suficiente, que la libertad comienza cuando aprendes a no reaccionar ante todo, cuando puedes mirar el caos y decir: «Esto no me perturba, porque no depende de mí». El maestro concluyó con calma: «La felicidad es la paz de quien ha aprendido a aceptar la realidad sin rendirse a ella. No necesitas controlar tus pensamientos, solo dejar de obedecerlos. La virtud no se promete para el futuro, se practica en este momento». Emily sintió que en su interior se encendía una llama nueva. Comprendió que la verdadera serenidad no nace del cambio de las circunstancias, sino de la transformación de la mirada. Y así decidió quedarse, no para huir del mundo, sino para aprender a vivir en él sin perderse. Cada día, al practicar la atención consciente y el silencio interior, bajo la orientación serena de un sabio guía, Emily comenzó a transformarse profundamente. Con el paso del tiempo, aprendió a mirar el mundo con otros ojos, a comprender que la verdadera libertad no depende de lo externo, sino del dominio sobre los propios pensamientos y emociones. Descubrió que la paz interior que tanto anhelaba no estaba en las circunstancias, sino en la aceptación tranquila de la vida, tal como se presenta. Como enseñaba Epicteto: «No es lo que te ocurre lo que te perturba, sino lo que piensas acerca de ello». Así, Emily se liberó poco a poco de los juicios y de los apegos que la mantenían encadenada al sufrimiento. Comprendió que la felicidad duradera surge cuando se deja de luchar contra lo inevitable y se abraza lo que la existencia ofrece, sin resistencia ni miedo. En ese camino, se volvió semejante a los navegantes que cruzan mares desconocidos buscando un puerto de calma. Cada uno de nosotros, al igual que ella, es un viajero en el vasto océano de la vida, anhelando hallar la serenidad que no depende del viento, sino del timón que llevamos dentro. En el viaje de la mente, también se encuentran guías y enseñanzas que funcionan como brújulas, no para escapar del dolor,
sino para aprender a enfrentarlo con dignidad, sin perder la calma, sin ceder al desorden de las pasiones. La sabiduría estoica enseña que la verdadera grandeza consiste en mantener el alma serena ante lo que no se puede controlar y dirigir la voluntad hacia lo que sí depende de uno mismo. Queridos amigos y amigas, permitid que ahora se inicie un ejercicio sencillo, pero profundo, para reencontrar esa calma interior que tantas veces se pierde en medio del ruido cotidiano. Este ejercicio no busca apartaros del mundo, sino devolveros a vosotros mismos, al centro silencioso donde reside la fortaleza del espíritu. Paso 1. Encuentra un lugar tranquilo. Puede ser tu habitación, un rincón del jardín o cualquier espacio donde el ruido no alcance tu atención. Siéntate con la espalda erguida. Deja que tus manos reposen sobre las piernas y permite que el cuerpo adopte la quietud de quien ha decidido detener el flujo incesante de lo externo. Paso 2. Cierra los ojos y respira profundamente. Inhala por la nariz. Siente cómo el aire llena tus pulmones y el abdomen se expande. Luego, exhala lentamente, como si cada aliento liberara el peso de tus preocupaciones. Repite 3 veces, dejando que la respiración sea un recordatorio de que el control comienza en lo más simple, en el propio cuerpo. Paso 3. Observa tu respiración. No la fuerces, solo contempla su ritmo, su constancia. Si la mente se dispersa, simplemente reconócelo y vuelve con suavidad al aire que entra y sale. Esa atención constante, sin esfuerzo, es el entrenamiento del alma que Marco Aurelio consideraba esencial. Vuelve siempre a ti mismo, al refugio interior donde habita la razón. Paso 4. Recorre mentalmente tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Nota cualquier zona de tensión y, al exhalar, imagina que liberas esa carga. Permite que cada músculo se relaje, que la mente se aquiete. Paso 5. Visualiza un lugar de serenidad, tal vez un bosque, una playa o una montaña silenciosa. Imagina los colores, los sonidos, los olores. Siente la calma que proviene no del lugar en sí, sino de la mente que lo contempla sin ansiedad. Paso 6. Repite una afirmación que te inspire fortaleza. Puede ser: la calma habita en mí, o soy dueño de mis pensamientos, no su esclavo. Repite esas palabras al ritmo de tu respiración. Deja que cada inhalación lleve quietud y cada exhalación disuelva la agitación. Al practicar así, cada día, te acercas al equilibrio que los estoicos llamaban eudaimonía. El bienestar del alma en armonía con la razón no es una promesa de perfección, sino una forma de vivir con serenidad, incluso en medio del caos, porque la paz no se encuentra, se construye dentro, paso a paso, respiración a respiración. Permanece en silencio unos minutos. No busques nada, no esperes nada, simplemente deja que el silencio te abrace. Siente cómo la calma se extiende por tu pecho, cómo cada pensamiento se disuelve como el polvo en el viento. En este instante no hay pasado ni futuro, solo el presente, y en él descansa una serenidad que ninguna riqueza puede comprar. Los estoicos enseñaban que la mente tranquila es el refugio más seguro, el único lugar donde nada ni nadie puede perturbarte. Cuando sientas que el momento ha llegado, comienza a regresar poco a poco. Mueve suavemente los dedos. Deja que tus ojos se abran como si despertaran a una nueva luz. No te apresures. Observa cómo el mundo te recibe igual que antes, pero tú ya no eres exactamente el mismo. Has tocado el centro silencioso de tu ser, donde la paz no depende de circunstancias ni promesas. Tómate un momento para reconocer cómo te sientes. Esa quietud que percibes no es un instante pasajero, sino un testimonio de tu poder interior.
Marco Aurelio decía que la serenidad no viene de huir del ruido, sino de aprender a estar en paz en medio de él. Cada vez que repites este ejercicio, estás construyendo dentro de ti un refugio, una fortaleza invisible hecha de atención, gratitud y dominio de ti mismo. Recuerda que la paz no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre cada día. Es una elección constante, cultivada en los pequeños actos, en las pausas breves, en los momentos donde eliges no reaccionar, sino observar. La verdadera felicidad no se encuentra en los grandes logros, sino en los detalles humildes del vivir, en el aroma del café al amanecer, en la risa compartida, en el sosiego de una tarde sin urgencia. Epicteto enseñaba que la libertad del alma nace cuando dejas de desear que el mundo sea distinto y comienzas a disfrutarlo tal como es. Vivir con gratitud, compasión y bondad no es un adorno moral, sino una forma de arte. Quien aprende a actuar con serenidad transforma cada instante en una obra de sentido. Así descubres que la felicidad duradera no se persigue, se encarna, está en tu respiración, en cada gesto sincero, en la paz que eliges sostener aun cuando todo cambia, porque lo que está en armonía contigo mismo no puede ser arrebatado por nada ni por nadie. El camino recorrido hasta este punto ha sido una exploración del alma, una travesía a través de la serenidad, la virtud y el dominio interior. Desde las primeras páginas, la voz de los antiguos sabios ha resonado con fuerza, recordando que la paz no es una promesa distante, sino una conquista diaria que comienza en el pensamiento y se extiende hacia los actos. Hemos caminado junto a Tenzin, que aprendió la calma a través de la atención y el servicio. Hemos escuchado al maestro que enseñó que la libertad no se alcanza en la huida del mundo, sino en la aceptación de su impermanencia. Y hemos acompañado a Emily, quien descubrió que la verdadera transformación no consiste en cambiar de vida, sino en cambiar la manera de mirarla. En cada paso, la enseñanza ha sido la misma. La felicidad duradera nace del dominio de uno mismo, de la templanza, del amor racional y de la gratitud por lo que ya es. La mente, cuando se aquieta, se convierte en un espejo donde la realidad se refleja sin distorsión. Y ese reflejo, puro y silencioso, es el verdadero rostro de la libertad. Los estoicos lo sabían. Nada externo puede dañarte si no le das permiso. Cada emoción, cada pensamiento, cada impulso puede ser gobernado si aprendes a observarlo sin rendirte a él. Este ha sido el hilo invisible que une cada capítulo, una llamada constante a regresar a ti mismo, al centro sereno donde el alma no se perturba por lo inevitable. Quizás el mayor descubrimiento de este viaje sea que la paz no se encuentra cuando el mundo deja de ser caótico, sino cuando aprendes a permanecer inmóvil en medio de la tempestad. Como Marco Aurelio escribió en su meditación más íntima, el alma se reviste de calma cuando se contenta con vivir según la naturaleza y la razón. Vivir según la naturaleza no significa retirarse al silencio absoluto, sino aceptar el fluir de los acontecimientos con la misma serenidad con que el mar recibe las olas. Has aprendido que la quietud no es ausencia de acción, sino acción consciente, libre de agitación, que la fortaleza no se demuestra en el ruido de los triunfos, sino en la calma con que se enfrenta la adversidad. Has comprendido que la felicidad no es un resultado, sino una manera de caminar por la vida. Cada lección compartida en estas páginas te ha devuelto a un mismo punto. El presente, aquí y ahora se juega toda la batalla, no en el pasado que ya se extinguió, ni en el futuro que aún no existe, sino en este instante donde eliges cómo responder, cómo mirar, cómo pensar, y es esa elección pequeña, invisible,
constante la que construye tu destino. ¿Qué pasaría si hoy, en este mismo momento, decidieras no dejarte arrastrar por el ruido del mundo? Si renunciaras a las quejas, al deseo desordenado, al temor inútil, y eligieras la serenidad como forma de resistencia, piensa en ello. El mundo moderno, y con su velocidad y su vértigo, te invita a correr, a competir, a poseer. Pero los estoicos te invitan a detenerte, a mirar, a comprender. ¿No es acaso más heroico quien domina su mente que quien conquista ejércitos? ¿No es más valiente quien calla ante la provocación que quien responde con ira? En ese dominio silencioso reside la grandeza del ser humano. Imagina una escena. El amanecer tiñe el horizonte con tonos dorados, y el mundo aún duerme. Sails à l'air fresco. Respiras profundamente y sientes cómo el silencio penetra hasta el fondo de tu pecho. Los árboles permanecen inmóviles. Las hojas esperan. Y en ese instante el tiempo parece suspenderse. No hay ruido. No hay prisa. No hay exigencia. Solo tú y el mundo, reconciliados. Esa es la imagen del alma en equilibrio, la metáfora perfecta de la paz interior. La serenidad no se predica. Sí encarna. Es el brillo tranquilo en los ojos de quien ha aprendido a aceptar. Es el gesto pausado de quien comprende que todo pasa, que todo cambia, que todo tiene su ritmo natural. Cuando llegas a ese entendimiento, la vida se transforma. Ya no persigues, simplemente fluyes. Ya no temes, simplemente observas. Ya no luchas contra el destino. Colabora con él. La vida se convierte entonces en un diálogo entre el alma y el universo, un intercambio constante donde cada respiración es una respuesta y cada silencio una oración. El mensaje central de estas páginas puede resumirse en una sola frase. Domina tu interior y habrás conquistado el mundo, no el mundo externo, que seguirá siendo cambiante, sino el mundo que habita en tu mente, ese que determina cómo experimentas cada instante. La felicidad duradera no consiste en tenerlo todo, sino en necesitar poco. No se trata de evitar el dolor, sino de darle un lugar en el mapa de tu crecimiento. Cada dificultad puede ser una maestra, cada pérdida una purificación, cada fracaso una oportunidad de perfeccionar el alma. ¿Te atreves a mirar tus propias tempestades con la misma calma que mirarías el mar en reposo? ¿Puedes aceptar que nada ni nadie puede robarte la paz sin tu consentimiento? Si logras responder a eso con honestidad, habrás comprendido el corazón del estoicismo. El propósito de este viaje no era ofrecerte teorías, sino llevarte a una experiencia, la de sentir la libertad que nace cuando dejas de depender del mundo para sentirte en paz, porque la paz interior no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Sin ella, todo logro es vacío. Con ella, hasta el más simple gesto se llena de sentido. Cuando eliges vivir con gratitud, cuando respondes con serenidad, cuando ofreces compasión incluso a quien no la merece, te conviertes en un arquitecto de armonía, y ese ejemplo, aunque silencioso, tiene el poder de transformar. No subestimes el impacto de una mente en calma. Una sola persona que vive en equilibrio puede inspirar a cientos a encontrar su propio centro, como una vela que enciende otras sin perder su llama. La serenidad se multiplica cuando se comparte. Quizás no puedas cambiar el curso del mundo, pero sí puedes cambiar la manera en que lo miras. Y esa mirada, tranquila y firme, ya es una revolución. El estoico no huye del dolor, lo enfrenta con dignidad. No se deja seducir por el placer, lo disfruta sin volverse su esclavo. No espera la perfección del mundo, acepta su imperfección como parte del orden natural. Y en esa aceptación encuentra una belleza que trasciende las apariencias. La vida, entendida así, se convierte en un arte.
el arte de vivir con conciencia, y ese arte está al alcance de cualquiera que se atreva a mirar hacia adentro. En este punto del camino, la pregunta que queda suspendida es simple pero poderosa. ¿Qué harás con esta sabiduría? ¿Seguirás buscando fuera lo que siempre ha estado dentro? ¿O decidirás convertirte en el guardián de tu propio espíritu, en el artesano de tu serenidad? El futuro no te pertenece, pero este instante sí, y en él puedes sembrar la semilla de una vida más plena. Imagina el porvenir como un amanecer perpetuo, donde cada día renaces con más claridad, con menos miedo, con más propósito, un futuro en el que las personas vivan con conciencia, donde la virtud sea el verdadero tesoro y la serenidad el idioma común, donde los hombres y las mujeres comprendan que el poder más grande no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismos, donde la sabiduría no sea una excepción, sino una forma natural de estar en el mundo. Ese futuro comienza contigo. Aquí, ahora. No esperes señales ni promesas. Respira. Observa. Actúa con rectitud. Practica la templanza. Cultiva la gratitud. Ofrece tu presencia. Cada pequeño acto es un ladrillo en la construcción de un mundo más lúcido. Si cada uno hiciera su parte, el ruido del odio se transformaría en el murmullo de la razón y la humanidad avanzaría hacia una paz más profunda que la ausencia de guerra, la paz del alma colectiva. Así que levántate con calma, respira con propósito y recuerda que no hay camino más noble que el del autoconocimiento. Mantén la serenidad incluso cuando el mundo te desafíe, porque tu fortaleza será el faro que otros sigan cuando la oscuridad se extienda. Y cuando dudes, vuelve al silencio. Allí siempre estará la respuesta. La eternidad no está en el tiempo, sino en la conciencia que sabe permanecer. Si esta lectura ha encendido algo en ti, si alguna palabra ha resonado en tu interior, si has sentido por un momento esa claridad serena de la que tanto hemos hablado, no la dejes extinguirse, compártelo. Da me gusta para sostener este espacio de reflexión. Deja tu comentario para construir juntos esta comunidad de almas conscientes y suscríbete para seguir profundizando en este camino de razón, virtud y calma, porque la sabiduría, cuando se comparte, florece. Y quizás, en ese sencillo acto, estés contribuyendo a la eterna tarea de hacer del mundo un lugar más sabio, más sereno, más humano.